Bueno, nosotras como Jardín Infantil Gabriela Mistral hace varios años que conmemoramos el Día de la Mujer Indígena porque lo consideramos una fecha muy importante. Entonces es por eso que ahora quisimos nosotros conmemorar, pero como estamos en pandemia fue distinto. Llamamos a diferentes mujeres que nosotras como jardín valoramos para que estuvieran con nosotras. Y cada sala le entregó el corazón del Gabriela Mistral, con trabajo de los niños y de las niñas, entregándoles a cada una un corazoncito hecho por ellos en cada sala. Me siento muy contenta de haber participado en esta línea donde se reconoce el trabajo en el área de interculturalidad con los niños y niñas y también con las comunidades y asociaciones indígenas. Así que muy agradecida nuevamente del lindo presente que se me dio hoy y este diploma también que me llevo con gran orgullo y muy contenta desde el corazón por la posibilidad de haber participado. Muy bonito, me encantó el regalo de los pequeños, sus manitos marcadas, hechos por sus propios manitos, precioso, y también se notó que las tías también pusieron parte de su destreza artística. Gracias. ¿Sabes que a mí me parece importante que los niños y niñas de los jardines infantiles puedan reconocer el valor de una mujer y de una mujer indígena? Porque en general en nuestra sociedad no es fácil actualmente ser mujer y ser indígena a la vez. Y que lo reconozcan y que lo conozcan y que lo vean, yo creo que es importante también para ellos y sobre todo para ellas, para las niñas pequeñas que se pueden ver reflejadas en ellas mismas, otras mujeres indígenas también. Invitar acá a la MIEN a que se reconozca, se sienta segura de ser quien es. Nuestros rasgos son únicos, somos mujeres que tenemos Nehuen, por lo tanto tenemos que seguir reivindicando nuestras demandas, que siempre vayan en colectivo, que es importante también, y creo que uno debe honrar sus raíces, sus 4 raíces, Sumeli y Forilcupán, que serían... Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca. Que reconozcan que son indígenas, que tienen esta descendencia y que lo tomen en cuenta porque es muy bonito, que yo estoy comenzando pero con mucha alegría, mucha emoción y voy a seguir adelante. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña me encontré un Qué alegría de compartir con ellos. Mi piuque está emocionado, contenta. Gracias Jardín Infantil Gabriela Mistral y a los Pichiquichén. Ese abrazo, ese cariño te llena mi piuque. Gracias de corazón.
eso que cada instante he sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Bueno, fue una parte muy emocionante que los niños de chiquititos comienzan a reconocernos a nosotros como mujeres mapuche. Fue una emoción grande, gracias a las tías, a los pichés, los chiquititos, que ellos son los que es nuestro futuro, ¿ya? Entonces fue muy grato para mí. Me encontré un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Siento que el equipo del Jardín Gabriela Mistral trabaja ya más de 3 años el tema de interculturalidad y reconociendo a la mujer indígena y valorando también su trabajo. Siento que cada vez estamos potenciando más nuestra cultura.